Bien, pues ahora le aprecio mucho al secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, que debe de haber tenido un complicado fin de semana, sábado y domingo, con el tema Tijuana. Alfonso, ¿cómo estás? Gracias por contestarme el teléfono. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Joaquín. Un gusto poderte saludar a ti y a través tuyo a tu amable auditorio. A ver, lo de los migrantes es una bomba de tiempo, Alfonso. Así es. Tenemos en este momento varias caravanas. Solamente entraron 4, otras 2 caravanas que entraron recientemente, lo que no quisieron regularizarse, por lo tanto fueron repatriados a sus lugares de origen, pero en síntesis tenemos alrededor de 5,000 personas en Tijuana, 1,300 más en Mexicali que están camino a Tijuana, y distribuidas a lo largo del país otros 3,000 migrantes centroamericanos en distintos puntos, desde la Ciudad de México, en Querétaro, en Guanajuato, en Irapuato y Guadalajara, y así en la ruta que han seguido. Esa es la situación que guarda en este momento el tema de las caravanas migratorias en México, Joaquín. Ahora, es una bomba, digo yo, y que le va a explotar a México, porque estamos viendo que no hay ningún respaldo ni ninguna participación de Guatemala, Honduras ni El Salvador, y estamos viendo cómo Trump ha endurecido su política aún más, ha militarizado la frontera y ha amenazado con cerrarla. Sí, Joaquín, nosotros en este fenómeno que ocurrió en este trayecto final de este año es algo también inusitado. No teníamos una experiencia previa de un éxodo de personas de esta naturaleza. La experiencia que tenía el país era en los 80s con la crisis en Guatemala, pero era derivado de un solo país por un problema específico que era un tema de guerra civil y de guerrilla. Esto es otra cosa. En México nuestra legislación, y en eso el gobierno mexicano ha sido muy firme, no se criminaliza la migración no documentada, y el gobierno mexicano ha hecho esfuerzos importantes por ofrecer alternativas, entendiendo que este fenómeno es de población vulnerable en su gran mayoría, que una señora no toma a sus hijos y se lanza a lo desconocido, si no es que realmente en su lugar de origen pues no está viendo expectativa alguna. Y en este sentido se han mandado iniciativas de empleo, se han mandado iniciativas de salud, se han mandado iniciativas inclusive de capacitación. 3,800 migrantes han aceptado esta circunstancia, se han repatriado voluntariamente a 1,900 en este momento, y los demás lo que se hizo fue formar un registro para que, si su intención es llegar a los Estados Unidos, por lo menos se tuviera un registro claro de quiénes son, advirtiendo con toda claridad que si eso no ocurría y regularizaban su situación en México, jamás tendrían oportunidad de entrar a los Estados Unidos de Norteamérica, porque así nos lo hizo del conocimiento los Estados Unidos, y sí, por el contrario, un enorme riesgo ante un discurso muy agresivo con respecto a la migración no documentada, que les genera mayor riesgo a esta población de migrantes. Ahora, lo que vimos del portazo, vamos a llamarlo así, de ayer, es un primer intento, ¿eh? La información que yo tengo, que seguramente tú tienes, es que la decisión es entrar así, a como dé lugar. Sí, tenemos esa información de algunos grupos. Sí. Otros han tomado la decisión de simplemente hacer manifestación pacífica, esperando que puedan conciliar intereses con los Estados Unidos de Norteamérica. Sé que están siendo asesorados inclusive por despachos en los Estados Unidos, y que el día de ayer en México había ciudadanos norteamericanos apoyando este intento de migrantes de cruzar. Simultáneamente se estaba dando una marcha en la ciudad de San Diego de muchas organizaciones civiles, ONGs, en favor de los migrantes, y esta situación complicada, el gobierno de México tiene que ver, y es lo que estamos haciendo, con contenerla, ayudar en ayuda humanitaria, y desde luego a quien se mostró violento. Hoy deportamos 98 personas, y ese no es el camino, la violencia, porque solamente se ponen más en riesgo, y lo más grave para el país sería que se suscitara un incidente violento en la línea fronteriza entre Estados Unidos y México, independientemente de la razón. Ahora, ¿qué es ese enfrentamiento violento? Va a ser inevitable a Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación. ¿Por qué? Porque pueden más 5,000 personas que 150 agentes federales o 300, ¿sí? Sí, es correcta la afirmación. Depende también mucho de preparación logística, pero
la reflexión de fondo, y tienes la razón, si hay un grupo muy numeroso de personas con toda la voluntad de intentar cruzar a otro lugar, y frente a eso hay un grupo minoritario de personas que tienen la instrucción de no llevar una sola arma letal, ni siquiera un arma, pues el riesgo de que pasen es muy alto, bastante alto, porque además los heridos en este momento en su enorme mayoría han sido policías, y afortunadamente no tenemos una víctima fatal que lamentar producto de estas circunstancias violentas. El gobierno mexicano ha sido muy cuidadoso de esto, pero desde luego el riesgo está, y es algo que tú, en tu apreciación, es muy correcta, Joaquín. Ahora, se está publicando el Washington Post. El gas utilizado en la frontera contra los migrantes es un elemento prohibido. Eso no tiene por qué, no atañe a México ni nada. Eso es un tema que se utilizó en los Estados Unidos de Norteamérica. Sí. Nosotros hemos utilizado gases que están permitidos por la legislación, desde luego no letales, y esos gases, quiero decir, que sirvieron para que en el enfrentamiento que hubo en el puente fronterizo entre Tecún-Umán y Ciudad Hidalgo, Guatemala y México, el grupo de migrantes, un grupo muy perverso, lanzó por delante a niñas y mujeres embarazadas y adultos mayores. Si no hubiéramos utilizado esos gases a la segunda parte de esa caravana y esa marcha, pues el riesgo de que hubieran muerto por aplastamiento este particular grupo vulnerable, que además era lo que se buscaba en esa presión, que ante ese riesgo se abriera la puerta de la frontera mexicana, se hubiera materializado. En Estados Unidos no conozco con sinceridad hasta dónde la legislación da para el uso de este tipo de dispositivos. En México lo que hemos utilizado sí está permitido por la ley, desde luego. Ahora, secretario, para eso no hay solución, ¿eh? El tema migratorio y este fenómeno que estamos viviendo solamente se puede solucionar a mediano plazo, con programas de retención de población migrante y desde luego con un desarrollo en esas comunidades expulsoras de personas. Esto que ocurrió en Centroamérica con 3 países en el Triángulo Norte que no pudieron contener las fuerzas policíacas o de seguridad de los 3 países, sin prejuzgar sobre eso, yo nada más afirmo que no lo pudieron contener ni detener, es un fenómeno por su número y su forma de expresión nuevo, que desde luego tendrá que buscársele soluciones distintas a las que tradicionalmente en este momento se están observando. Ahora, pues yo insisto, este problema no existía hace 3 meses, y pues le va a estallar al próximo gobierno, el gobierno que empieza el sábado, si es que no les estalla a ustedes de aquí al viernes. Hemos tenido mucha comunicación permanente sobre este tema con el equipo de transición y compartido los puntos de vista sobre la toma de decisiones. Desde luego el interés personal siempre fue que pudieran acercarse a los mecanismos que se están utilizando para llegar a determinadas conclusiones y que pudieran tener la lógica de lo que está ocurriendo frente a algo que es lo real, y sobre eso poder tomar sus propias decisiones, pero conociendo qué es lo que llevó al gobierno mexicano que está en funciones a tomar estas decisiones de policía, de una especie de colchón humanitario, de ayuda humanitaria en los albergues, de que sean muchos albergues los que están en la ciudad de Tijuana, y cómo se ha fragmentado esta caravana en distintos puntos del país, y sobre todo el objetivo que ha sido que no haya víctimas fatales. Sería muy lamentable un niño o una mujer embarazada o un viejo que por una circunstancia de estas como grupo vulnerable, por ser utilizado o no para un intento violento que no va a tener éxito, falleciera, y eso afortunadamente lo hemos podido contener hasta este momento. Sí, pero yo veo, mira, ya llegaron hasta allá, Alfonso, vienen desde El Salvador, desde Honduras, desde Guatemala, ya cruzaron todo México, ya están ahí, ya están a un paso. ¿Tú crees que van a dar un paso atrás? No, lo van a dar hacia adelante, van a querer cruzar como ayer, porque a eso llegan, es una desesperación, a eso van. Estoy muy claro, y esa era parte del razonamiento, que uno tiene que partir de un razonamiento de realidad, no de deseo. El razonamiento aquí en la Secretaría de Gobernación era, bueno, si por ese método cruzaron Honduras, cruzaron Salvador, cruzaron Guatemala, entraron a México, ¿qué razón tenemos para no suponer que es lo mismo que se va a intentar en los Estados Unidos de Norteamérica? Claro. Y entonces las previsiones que se tomaron fue sobre esa realidad.
y el ofrecimiento de trabajo, de oportunidades de desarrollo en el país ha sido rechazado por una enorme mayoría de connacionales centroamericanos. Por lo tanto, pues su intención es cruzar, y el diálogo que se sostuvo con la autoridad norteamericana era hacer un listado, un registro y empezar a hacer trámites migratorios. El comportamiento ha sido diverso. Hoy, por ejemplo, se han sumado más de 60 en el transcurso de la mañana de personas que se dieron cuenta la circunstancia ayer y prefieren retornar a su país de manera voluntaria, cosa que estamos haciendo. También ya quedó clara la posición del gobierno mexicano, que con violencia y a quienes se les identificó serán deportados, y desde luego lo que tú has tenido información y nosotros también es que las opiniones en este momento ahí en los albergues son diferenciadas con respecto a volverlo a intentar o permanecer en el listado con una vía de comunicación que se les pueda abrir, sobre todo a sabiendas de que este gobierno pues está en su etapa final. Por esta semana será su última parte de ejercicio de funciones. Eso es lo que está ocurriendo. Sí, es muy tenso, es muy riesgoso, y desde luego lo que tenemos que hacer es tomar previsiones para que lo peor que puede pasar, que esa es la forma de razonar, es que hubiera un grave incidente en la línea fronteriza, donde ya no es el tema migratorio, sino es un incidente entre país y país que lastima a muchos, a quienes viven ahí, a quienes cruzan, a quienes tienen comercio, y a dos países que pueden tener una situación muy tensa por un asunto donde la voluntad del gobierno mexicano es ayudar. Sí, pero el gobierno mexicano quedó ensanguichado en este conflicto entre la cerrazón del gobierno de Estados Unidos, que incluso hoy Trump volvió a amenazar con cerrar toda la frontera, y el arribo de migrantes que quieren pasar. Sí, el gobierno mexicano está en una situación compleja, desde luego con presión, tú podrás imaginarte, del gobierno norteamericano. Ante esa presión el gobierno mexicano no ha cedido. ¿Cuál les ha sido? ¿Qué es lo que quiere el gobierno de Estados Unidos? ¿Qué les ha pedido? ¿Cuál es la presión? Han pedido varias cosas. Primero pidieron que México fuera un llamado tercer país seguro. Sí. Que eso era complejo porque las figuras jurídicas en Estados Unidos de asilo y de refugio son muy similares, y aquí en México tienen connotaciones distintas. El asilo es por razones políticas, lo ve la Cancillería, y el refugio por razones humanitarias lo ve la Secretaría de Gobernación. Ahí la respuesta fue, pues veamos un grupo de trabajo para ver qué tan similares son las legislaciones, y sobre eso podemos empezar a platicar del tema. La segunda cuestión que ofrecieron, que hiciéramos un gran campo, un enorme campo de refugiados, a los que también se les dijo con claridad pues que la legislación mexicana y la Constitución no permitiría tener a una concentración de personas por mucho tiempo, porque nuestra legislación opera distinto. Entonces también fue un no. Y la tercera fue un apoyo directo con recursos económicos importantes para que pudiéramos repatriar inclusive a extracontinentales que han llegado a territorio nacional. Y ahí también la respuesta fue, en primera, el tema de los recursos. Este gobierno no lo podría procesar porque ni tenemos la capacidad para hacerlo por el tiempo, no es un tema que se pueda hablar con nosotros, se les dijo no. Y en segundo lugar, para repatriar a alguien tiene que reconocerlo su consulado, no se le puede enviar a una persona por creer que es de tal nacionalidad y enviársele a otro país. Entonces, eso que ha ocurrido, pues las respuestas han sido muy firmes del gobierno de México. Actuamos con la ley y con la Constitución, genera mucha tensión, desde luego, y por el otro lado hay una enorme presión del reconocimiento de la migración como un fenómeno que se debe de aceptar. Inclusive hubo algún exhorto de algún órgano legislativo a que abriéramos fronteras, y eso tampoco es posible. Entonces, las decisiones que ha tomado hasta este momento el gobierno son dentro del marco de realidad muy complejo, las que nos permite la Constitución y la ley, procurando salvaguardar el bien mayor, que es la vida de gentes. En fin, pues vamos a verlo, Alfonso, igual hablamos todavía esta semana, ¿te parece? Estaré a tus órdenes siempre, Joaquín. Muchas gracias. Muy buenas tardes, es Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación, y revelando lo que exigió el gobierno de Estados Unidos al de México, y que México dijo que no.